Con este vídeo no pretendo daros consejos acerca del equipo que debéis preparar o cómo debéis protegeros de la intemperie o del clima que vais a tener durante el camino. Yo creo que hay mucha información acerca de eso. Lo que queremos es comunicaros las lesiones que recibimos de los peregrinos en ICTRA y cómo podrían o cómo podemos aconsejaros para que las evitéis y de esa manera podáis disfrutar de un modo más cómodo del Camino de Santiago. Todos sabemos que la región anatómica que más sufre cuando caminamos es el pie. Y en él la lesión más frecuente y que más incomoda a los peregrinos es la ampolla. Aunque las ampollas parezcan algo insustancial, es algo que podemos evitar y con ello dar mucha más comodidad al caminante. Hemos comenzado consultando con nuestra podóloga y nos ha explicado que podemos entrenar nuestros pies para evitar las ampollas. O dicho de otra manera, la aparición de las ampollas es como nos ocurre con muchas otras lesiones deportivas. Son consecuencia de haber sobrepasado nuestros límites o haber sobrepasado para lo que estábamos preparados. Así ella nos aconseja que empecemos por, primero, elegir un buen calzado. Existen calzados muy bien diseñados actualmente para el trekking o para la montaña según dónde vayas a caminar y que puedes también asesorarte según la forma del pie que tengas para elegir uno u otro. Así, con el calzado apropiado para la forma de nuestros pies y el modo de caminar, deberíamos empezar a entrenar de un modo progresivo. De manera que no podemos pretender desde el primer día caminar los 15 o 20 kilómetros que a lo mejor nos hemos propuesto para cada etapa. Tenemos que empezar poquito a poco, ir progresando como con cualquier otro entrenamiento para que nuestro pie vaya adecuándose o, como digo, desarrollando esas pequeñas defensas frente a los roces que podamos sufrir. Como decíamos, estas durezas o también esas ampollas aparecen no solo por el rozamiento, sino también por apoyos incorrectos. De manera que, aunque hayamos elegido un calzado adecuado, es muy interesante que nuestra podóloga nos haga un estudio de marcha computerizado con el que analiza cómo es nuestro apoyo. Realmente, cuando caminamos, nosotros no estamos apoyando todo nuestro peso de modo homogéneo en toda nuestra planta, que sería lo idóneo. Cuando tenemos ciertos defectos, que todos los tenemos en ese apoyo, una plantilla puede corregirlo y hacer que el apoyo sea mucho más repartido, con lo cual las sobrecargas desaparecen. También, metiéndonos en el material para usar, el calcetín es muy importante. Existen calcetines para caminar sin costuras, que deben ir ajustados, suelen ser finos. Hay incluso quien utiliza el recurso del doble calcetín para que la fricción se reparta y no sea directamente el calcetín contra nuestra piel, pero eso ya es algo mucho más personal. Con respecto a las ampollas no queda todo ahí. A pesar de todos estos cuidados, nunca debemos confiarnos y en los momentos de descanso tenemos que seguir cuidando nuestros pies. Cuando llegamos a nuestro destino a final de etapa, a lo mejor vamos a caminar para hacer algo de turismo por el pueblo al que hemos llegado y en ese tiempo deberíamos llevar un calzado distinto. Lo ideal es que sea transpirable para que el pie seque correctamente. La sandalia en este caso es el calzado idóneo, porque muchos tendemos a usar chanclas y las chanclas no son correctas. Y os voy a explicar por qué. La chancla, cuando nosotros estamos caminando y levantamos el pie del suelo, tienden siempre a escurrirse, a salirse. De manera que inconscientemente estamos haciendo un esfuerzo levantando la punta de los dedos e incluso levantando un poco la punta del pie para que no caiga. Ese es un esfuerzo mecánico extra que no deberíamos realizar durante nuestro tiempo de reposo y que podría perjudicarnos para caminar correctamente al día siguiente. Cuando pensamos en cuidar nuestros pies, tampoco podemos despistar el esfuerzo mecánico de nuestras articulaciones y nuestros músculos cuando se adaptan al terreno en el que caminamos. Por eso que si podemos evitar ciertos terrenos, será mejor para nuestros pies. Empezando por la arena. El ejemplo de caminar por la arena de la playa es muy significativo. Si tú te fijas en la huella que vas dejando en la arena de la playa, verás que el talón se clava mucho más que el resto del pie, porque en el talón es donde incide nuestro peso, el impacto del paso, y además es la zona más afilada. Si te das cuenta, nosotros cuando caminamos normalmente vamos siempre con el talón más levantado, siempre tendemos a llevar algo de tacón en cualquier calzado que empleemos, incluso el deportivo. Si caminamos por la arena, os estoy explicando que el talón irá más hundido. Eso es un modo de caminar en el que nuestros músculos y tendones sufren enormemente.
así que deberíamos evitarlo en la medida de lo posible. Otro estrés también ocurre cuando caminamos por barro muy blando. En el barro blando se nos pega el pie al suelo, hace como ventosa el calzado y tenemos que hacer un esfuerzo extra para despegarlo. Muchas veces nos encontramos con caminantes que ante un terreno así nos vienen con una sobrecarga del músculo que hace ese esfuerzo. Es el músculo tibial anterior. Cuando camino en un terreno normal, casi no hago esfuerzo para levantar la punta del pie. Sin embargo, en el barro ese esfuerzo se multiplica enormemente y supone una sobrecarga que repercute en tendinitis y otras lesiones de este músculo. Si seguimos subiendo en lesiones más frecuentes del caminante, no debemos dejar pasar la condromalacia rotuliana. Esta es una lesión que vemos en muchos otros deportes, pero también lo encontramos en el Camino de Santiago. ¿Qué es la condromalacia rotuliana? Tenemos vídeos publicados sobre ella, pero brevemente os voy a explicar que no es más que una sobrecarga del cartílago de la rótula. La rótula es el hueso que tenemos delante de la rodilla y que se encarga de transmitir a modo de polea la fuerza de nuestro cuádriceps. Bueno, pues en el Camino de Santiago la rótula va a sufrir cuando hagamos subidas y bajadas importantes. Cuando el cartílago de la rótula se irrita, es muy invalidante y nos puede retirar del camino. Así que poned atención en el esfuerzo de estas subidas y bajadas y nuestro consejo para ello es que llevéis bastones y los empleéis. Cuando estás ayudándote con los bastones, estás quitándole un esfuerzo muy importante a la rótula y con ello la estás preservando. Y algo muy importante que hay que recordar es que en las bajadas, más que en las subidas, sufre nuestra rótula. De manera que si lleváis bastones, no solo os empleéis intuitivamente para subir, sino que primordialmente os aconsejamos el usarlos en las bajadas. Y por último, hemos de poner atención en nuestra columna lumbar. Es muy frecuente el caminante que acude a nosotros porque ha tenido que abandonar el camino por una lumbalgia, por un dolor de lumbares. La columna lumbar sufre solo con el hecho de permanecer mucho tiempo de pie o caminando, pero el factor principal u origen de las lumbalgias en el caminante es el peso de la mochila. Debemos elegir una buena mochila que no solo cargue sobre nuestros hombros, sino que disponga de un cinturón ergonómico que podamos ajustar a nuestra cintura. Este cinturón es el que se encarga de transmitir parte de la carga directamente a la pelvis, de manera que la columna está obviando ese esfuerzo. Por otra parte, biomecánicamente siempre se ha aconsejado que la mochila no exceda del 10% de nuestro peso.